Durán, Noticias Caracol. 6 de la mañana, 40 minutos, el planeta entero está en jaque frente al COVID-19, pero los científicos en todo el mundo también están trabajando y se debaten en cómo lograr no solo la vacuna contra el coronavirus, sino tratamientos para tratar de enfrentar esta pandemia, para tratar de superarla. Pues una de esas posibilidades de esos tratamientos es el plasma convaleciente. Sobre el tema nos alegra mucho tener en contacto al doctor Juan Manuel Anaya, director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario, para conocer un poco cómo avanza Colombia en esta apuesta. Doctora Anaya, bienvenido a Noticias Caracol, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Mónica, y muy buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias a ustedes por el interés. Hablemos del tratamiento de plasma convalecencia para pacientes con COVID-19. Este tratamiento de plasma convaleciente ya existe desde hace años en el planeta. Sí, la idea tiene más de 100 años, se utilizó en la gripe española al principio del siglo pasado y se ha utilizado en muchas otras infecciones y pandemias recientes, y tiene como principio simplemente tomar el plasma de personas que se han recuperado de una infección, en este caso la COVID-19, y ese plasma transfundírselo a una persona que todavía está enferma y tiene su enfermedad activa. Es una inmunidad pasiva. Una inmunidad pasiva. Ahorita nos cuenta un poco más en detalle en qué consiste. Hace 100 años se trabaja en este tema en el planeta y, como usted nos decía, en otras enfermedades como el SARS, como el H1N1, inclusive como el MERS. El COVID-19 es conocido como el SARS-2, ¿no? Es el SARS-2. ¿Ha funcionado ese tratamiento en estas otras enfermedades respiratorias? Bueno, en algunas funcionó, en otras no tanto. Por ejemplo, en el ébola no fue tan eficaz como se esperaba. Y en realidad lo que hemos aprendido es que con el plasma de convaleciente hay que tener ciertas precauciones, en particular el volumen de plasma que se transfunde, a quién se transfunde, en qué condiciones se transfunde y el tiempo de duración de la enfermedad del paciente a quien se le transfunde. Y no menos importante, la evaluación del plasma antes de transfundirlo, en la medida en que no solo hay que garantizar que ese plasma esté exento de cualquier infección, sino que contenga niveles altos de anticuerpos, que son los que potencialmente van a tener la actividad antiviral e inmunomoduladora del sistema inmunológico, en este caso del coronavirus. Doctora Anaya, ¿cómo están avanzando ustedes en esta fase que ya está aprobada por el INVIMA en Colombia? Entendemos que están en fase 1. Sí, muchas gracias. Pues nosotros fuimos afortunadamente el primer estudio aprobado por el INVIMA para tratamiento de pacientes con COVID-19. Sin embargo, pues poner a punto un ensayo clínico en nuestro país en estas condiciones de dificultad de suministro de insumos, etcétera, no fue fácil. Sin embargo, ya iniciamos el estudio piloto, que comporta la evaluación de 10 pacientes. Vamos ya cerca de 8 pacientes el día de hoy. Son pacientes que se están tratando en la Clínica del Occidente en Bogotá, en el Hospital Medellín de Bogotá y en la Clínica CES de Medellín, porque este es un estudio colaborativo entre Universidad del Rosario, FUCS, ICVIS en Bogotá, el equipo de infectólogos de la Clínica Marley en Bogotá y la Universidad CES en Medellín. Esa fase esperamos terminarla aproximadamente la próxima semana, y luego iniciaremos una segunda fase que es el estudio controlado aleatorizado, que consiste en evaluar, por un lado, 45 pacientes que van a recibir el tratamiento convencional más el plasma, y por otro lado, otros 45 pacientes que solo van a recibir el tratamiento convencional. De esta manera, al final del estudio completo, vamos a saber si el plasma es más eficaz o menos eficaz o no lo es con respecto al tratamiento convencional que se usa actualmente. Doctora Anaya, en este momento están entonces con estos 10 pacientes que usted nos dice, de los cuales ya 8 tienen el plasma, ¿están en este proceso, en la obtención del PC COVID-19?
Sí, señora. Nosotros hacemos toda la evaluación de pacientes que han estado hospitalizados y que voluntariamente quieren donar el plasma, y aprovecho para hacer un llamado a la comunidad y en particular a aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados hace más de 14 días y que quisieran voluntariamente ser donantes del plasma. Esa donación se hace en el Instituto Distrital de Ciencia, Innovación y en Salud, el ICVIS, en Bogotá, bajo todas las condiciones de rigurosidad y de buena atención y de buenas prácticas clínicas. Ese plasma es evaluado tanto en el ICVIS como en el Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes para los títulos de anticuerpos y la seguridad que debe tener el plasma, para posteriormente transfundirlo en estas clínicas que mencioné: Clínica del Occidente, Hospital Medellín en Bogotá y Clínica CES de Medellín. ¿Estos donantes, doctora Naya, solamente pueden acercarse en Bogotá? ¿En otras ciudades no hay centros de recepción? Para el estudio que estamos realizando, sí, el ICVIS es el único centro en Colombia autorizado para la obtención y evaluación del plasma de convalecientes por el INVIMA. De tal manera que, para razones de ser lo más homogéneos y rigurosos posible, solamente un centro en el estudio que nosotros estamos adelantando se ocupa de la plasmaféresis, que es el proceso de obtención del plasma, y de su evaluación. Los donantes deben haber... Seguramente hay muchos otros sitios en donde se pueda hacer el mismo procedimiento. De hecho, estamos pensando hacer un simposio con todos los grupos que están interesados en evaluar el plasma de convalecientes en Colombia. Bueno, los donantes deben haber estado hospitalizados por COVID-19 y haberse recuperado, no tener síntomas, tener 2 pruebas negativas y niveles óptimos de anticuerpos para poder, pues, cumplir con todos los requisitos de la donación. Nos decía usted, doctora Naya, ya tienen este trabajo con 8 pacientes, 8 donantes, esperan tener 10 para continuar entonces con la siguiente fase, que es poner el plasma a 45 pacientes de COVID-19 y hacer ese seguimiento. ¿Cuánto tiempo tardaría esto? Pues el estudio piloto son 10 pacientes y me permito hacerte una pequeña corrección. El estudio controlado son 45 por un lado y 45 por otro, porque, como su nombre lo indica, vamos a controlar y vamos a evaluar el plasma de convaleciente más el tratamiento convencional contra aquellos que reciben el tratamiento convencional. O sea que en total vamos a tratar a 100 pacientes, 10 en el estudio piloto y 90 en el estudio controlado. La evaluación de los pacientes se lleva a cabo al 7º, 14º y 28º día. Día 7, 14 y 28. El estudio culmina el día 28. Sin embargo, la eficacia del plasma de convaleciente se puede evaluar, si hubo o no, en alrededor de los 3 o 4 primeros días. De tal manera que para nosotros es relativamente simple saber si el paciente ha respondido favorablemente o no en la primera semana. De tal manera que, si iniciamos el estudio piloto en unos 15 días aproximadamente, al cabo de un mes y medio aproximadamente también, creo que podemos tener los primeros resultados preliminares. Doctora Naya, con esos resultados preliminares, lo que esperamos todos, por supuesto, es que sean favorables por el bien de todos. ¿Ya podrían ustedes empezar a aplicar este tratamiento a otros pacientes COVID o tienen que esperar otra autorización del INVIMA? No, para el estudio ya no necesitaríamos ninguna otra aprobación. Lo que seguiría es presentar nuestros resultados ante la comunidad científica, entiéndase, publicar los resultados y, como hemos venido insistiendo de tiempo atrás, presentarle asimismo al Ministerio de Salud los resultados para que el Ministerio tome una decisión de política pública para la aplicación masiva del plasma de convalecientes, aplicación que nosotros hemos insistido debería ser desde ya una consideración del Ministerio para política pública, no dejar que llegue el momento y estemos ya sobrepasados de pacientes, sino desde ya comenzar a considerarlo. Política pública que debe ser, por supuesto, institucional, pública y
gratuita, porque el plasma de convaleciente es un producto que se dona gratuitamente y que se debe aplicar en consecuencia gratuitamente, pero debe exigirse y debe haber una regulación por parte del ministerio para que a través de las EPS y de los hospitales y clínicas del país pueda haber el suministro suficiente. Por eso es importante que los otros centros que tienen capacidad de hacer la plasmaféresis y la evaluación de anticuerpos nos juntemos entre todos y tengamos un a quién aplicarlo, etcétera, de manera unificada y no a diestra y siniestra sin ninguna rigurosidad. Eso es lo que nosotros hemos planteado. Claro, porque la rigurosidad no solamente es la forma en que llega a los pacientes, sino también que de pronto no haya manos inescrupulosas que quieran comercializar con este tratamiento que, insistimos, está en fase 1 y que tiene aprobación del INVIMA, pero que falta como una regulación más desde el Gobierno Nacional. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Salud frente a esta posibilidad, doctora Anaya? No, el ministerio ha estado atento, de hecho ha emitido una circular hace unas semanas atrás cuando nuestro protocolo fue aprobado por el INVIMA hay un grupo evaluador de diferentes ensayos clínicos en Colombia. Nosotros hacemos parte de esos grupos que hemos presentado nuestra iniciativa, pero personalmente creo que es hora que el ministerio pueda ir un poco más allá y tome una decisión más, dijéramos, comprometida con respecto a este tratamiento que a la fecha de demostrarse su eficacia sería el más costo efectivo para los pacientes con COVID, porque de resto los otros tratamientos que hay pues son mucho más costosos, no todos están al alcance de todos los hospitales y las clínicas. El plasma de convaleciente, afortunadamente, como ustedes saben, el número de pacientes recuperados es creciente, pues cada vez más va a haber posibilidades de obtenerlo en diferentes centros en Colombia. Y con un escenario tan incierto, pues más que cruzamos los dedos porque sea así y porque pase bien toda esta fase para continuar con el tratamiento. Doctora Anaya, muchas gracias por su tiempo, por su atención con Noticias Caracol. Muchas gracias a ti. Feliz mañana. Gracias, buen día. Gracias. Por ahora también les contamos a nuestros televidentes